noción de que es importante o que es importante esto de saber anatomía porque ustedes van a hablar a nivel universitario, si tienen que saber ciertas cosas cuando opinen de los trabajos de laboratorio que le va a enviar el propio odontólogo. Sí, básicamente, cuando hablamos de maxilar y mandíbula, había ciertos elementos anatómicos que eran muy importantes, ¿sí? Entonces, deben conocerlo, sobre eso vamos a hablar un poquito más porque eso es interesante y para ustedes les va a servir en el laboratorio lo que es el postdami, lo que es la línea oblicua, lo que es la línea biloioidea, lo que son las apofisigenias, etcétera, etcétera, que le van a dar a ustedes el conocimiento para cuando algo venga mal, ustedes poder decirle, no, esto está bien, haga la impresión o hacer la impresión como corresponde, porque si no con este trabajo, porque después la culpa, siempre le digo lo mismo, la culpa es de ustedes. Cuando las cosas salen bien, los laureles los llevamos nosotros, cuando las cosas salen mal, la culpa la tienen ustedes. Y el paciente se acostumbró inclusive a decir, claro, esto, el laboratorio no le pegó, no le hizo bien el color, o el laboratorio no lo terminó mal. Y como nosotros, ustedes no están presentes, podemos decir, sí, la verdad que el laboratorio acá tuvo un problema. Y lamentablemente el error fue nuestro, ¿sí? Entonces, yo había visto Milagros sobre el sistema estomatognático. El trabajo estuvo completo, esto ya yo le dije que va con nota, porque esto es un concepto que tienen para el final, que ella hablaba del sistema estomatognático, por supuesto con otras fotos, donde que ya después se pueden pasar o se la habrán pasado, ustedes lo habrán visto. Y el sistema estomatognático, es decir, el diente no está solo en la boca, el diente tiene un montón de funciones. Cuando ustedes hagan una completa, no es que le ponen la completa y el paciente la deja en la casa y la usa cuando tiene que salir, la usa para comer, para hablar, para dormir, para todo la tiene que usar. Entonces, el sistema estomatognático es todo lo que está en la boca, la masticación, el habla, la deglución, el sentido del gusto, todo está en la boca. Así también, cuando hacemos las cosas mal, las lesiones en la boca son muy graves, porque si ustedes miran un poquito de fotos de anatomía, donde hay una lastimadura o una patología en la boca, está todo conectado muy cerca una cosa con la otra. Hay muchos ganglios, muchos músculos, mucha mucosa, mucha circulación, y eso hace que las lesiones en la boca sean pero muy graves. Y con conocimiento de causa por el tema de que en cirugía vemos mucho de ese tipo de patología. Entonces, acuérdense, ustedes cuando pongan una prótesis piensen que esa persona la tiene que usar, tiene que caminar, tiene que ver, tiene que hacer todo con esa prótesis que ustedes le colocan. No es solamente colocar la prótesis, vaya a su casa, dejar la mesita y cuando sale se la pone para sonreír, porque no, porque tiene que hacer absolutamente entonces todo esto dentro de este sistema estomatognático. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿qué es el sistema estomatognático? Ustedes me pueden decir, es para la masticación, el habla, la deglución, sentido de gusto, respiración, pero tienen que entender dónde está. Es decir, muchas de las preguntas que se hacen a fin de, en el final, es muchas cosas de razonamiento. Es decir, por ejemplo, como yo le explicaba a ustedes cuando hablamos con Milagro, ¿para qué sirven la planimetría? No es solamente saberlo. El problema viene cuando uno dice, bueno, pero ¿para qué me sirve esto? ¿O para qué me sirve saber el odontón? ¿Para qué me sirve saber el odontón, las partes del odontón? Para algo me tiene que servir, si no, es de gusto que lo estudiemos. Entonces, este es el sistema estomatognático, este es el sistema donde van a trabajar ustedes. Ustedes van a trabajar en el laboratorio, pero nosotros lo colocamos en la boca y ese paciente tiene que vivir, tiene que caminar, tiene que deglutir, tiene que respirar, tiene que hacer un montón de cosas. Y esto es el sistema estomatognático. La planimetría, como lo dijo Milagros, es esto, es la posición anatómica. Es esto, la posición anatómica es con cabeza eléctrica, sin inclinación, brazos extendidos al lado del cuerpo. Esto sería un resumen y lo básico de lo que tienen que saber. Algunas cosas van a ver de los otros temas que yo he sacado de algunas cosas que fueron muy específicas, que para el caso no tienen mucha importancia en cuanto a que nosotros generalmente el libro que nosotros estamos recomendando es el Aprile Fimuni Garino, porque es muy específico de algunas cosas, porque lamentablemente cuando vamos a internet hay un montón de información, hay un montón de lindas fotos, porque la verdad que las fotos son bárbaras, pero la información no es la que corresponde. Ustedes fíjense que uno ve los autores y son autores desconocidos, son autores que se largan a hacer algo y bueno, se lo aceptan, pero nadie se hace responsable de lo que dicen. Y hay muchas palabras que después la voy a ir aclarando, que estaban equivocadas en algunos trabajos y que tienen que ajustarse a las que le estoy en este momento dando yo. Y esta es la planimetría. Decíamos que había la posición del cadáver, es la que está a la izquierda de la pantalla, es esta la posición del cadáver. Y entonces, cuando hablamos de planimetría, es para que hablemos todo de la misma forma. Cuando decimos que esta es un plano sagital, el plano sagital es el que divide en el medio. Este plano que está acá, a un lateral, es un plano sagital para mediano, este que está acá. Pero este que, si esto lo ponemos en el medio, es el plano sagital, porque corta al individuo en dos partes, una que es derecha y otra que es izquierda. Aquí bien lo aclaró Milagro,
uno del lado hepático y otro del lado del vaso. Entonces es hepática o esplenal, derecha e izquierda. Entonces, cuando hablamos de un plano sagital, no va a haber otro que este, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Este sería el plano sagital, pero esto está marcando un plano paramediano, porque está a un costado, está en el hombro, en el medio sería el plano medio sagital. Por supuesto que en planimetría podemos cortar al individuo en muchas fetas, es decir, esto lo podemos cortar a 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros y sigue siendo el plano sagital. Quiere decir que ese plano sagital de adelante hacia atrás y que divide en derecha e izquierda, y si nosotros hablamos con propiedad, decimos hepatal o esplenal, eso lo divide al individuo en varios planos sagitales, de adelante hacia atrás, que divide en derecho e izquierdo. Bien, ese es el plano medio sagital. Cuando uno le pregunta plano medio sagital, de ahora en adelante, no pueden confundirse, va de adelante hacia atrás y divide al individuo en dos partes, una parte derecha y una parte izquierda. Pero cuando uno habla de derecha e izquierda, depende cómo esté el cadáver puede estar de espalda, entonces la derecha de espalda no es lo mismo que la derecha de frente. Por eso que entonces, para ser más específico, decimos derecho espatal y izquierdo o esplenal. Ese es el plano medio sagital. Este que están viendo acá es el plano transversal que divide al individuo en adelante y atrás, adelante y atrás. La parte de adelante es la parte ventral, la parte del vientre, la parte facial, y la parte de atrás que es la parte nucal o dorsal. Quiere decir que ahora en adelante el plano transverso, el plano que va de derecha a izquierda, va a dividir al individuo en un plano anterior o frontal y un plano posterior o dorsal. Si quieren decirlo ventral y dorsal, también está bien, ¿sí? Entonces, plano medio sagital, plano transversal, que va de derecha a izquierda, plano transversal, frontal o nucal, ¿sí? Esto es una radiografía, un tipo de radiografía, una tomografía. Fíjense que esta tomografía, si hablamos nosotros de esta tomografía, tenemos que hablar de un plano transversal, va de derecha a izquierda, nosotros estamos viendo la parte derecha que a nosotros nos sirvió para ver que este seno estaba bien, y la parte izquierda que está totalmente ocupada, fíjense que esto es clínica, totalmente ocupado por un proceso. Fíjense cómo de esta parte sube y toma todo el seno maxilar, este es el seno maxilar, estas son las órbitas, esto es la fosa nasal, inclusive la fosa nasal tiene una ocupación importante, el piso de la fosa nasal subió. Fíjense cómo está ocupando lugares que en este lado no se ocupó. Acá hay apenas un poquito de tejido. Esto es la parte derecha del paciente, la parte izquierda del paciente, esto de frente. Esto es un plano medio transverso que divide en anterior y posterior, como habíamos dicho recién. Acá estamos viendo nuevamente el plano medio sagital, nuevamente para que ustedes lo puedan ver, el plano medio sagital. Y el plano, el que nos quedaba, dijimos, plano medio sagital, que es este, derecho o esplenar, izquierdo o hepatal o esplenar. Y luego decíamos el transverso, que va de derecha a izquierda, que divide en anterior y posterior, y nos quedaba este plano, el plano horizontal. El plano horizontal nos va a dividir a nosotros en una parte superior, que yo lo había dicho Milagro en su trabajo, cefálica, y un plano inferior que va a los pies, por eso es podálica, plano inferior podálico o caudal. ¿Sí? Eso sería el plano medio horizontal que nos está dividiendo al cuerpo humano. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Quiero que alguien, por favor, me conteste, que está escuchando, si voy muy apurado, si se escucha bien o se escucha mal. Alguien que me conteste, por favor. Perfecto, listo. Entonces, vamos ahora, hasta ahora venimos con las cosas básicas, que eso es lo que vamos a tomar nosotros, cosas básicas, pero de esas cosas básicas, acuérdense que no vamos a preguntar a lo mejor, decime el plano horizontal en qué divide. Yo voy a decir, ¿para qué sirve la planimetría? Y ustedes saben, si no saben, tienen que preguntar antes del final para qué sirve, que es lo que habíamos dicho otra vez, porque el paciente puede estar, el individuo o el cadáver puede estar de costado, entonces tenemos que tener todo un mismo idioma. Y pusimos como ejemplo las piezas dentarias, que no es superior inferior, sino que es apical y coronaria, ¿sí? Porque puede ser un inferior, entonces para el inferior cambia, apical va a estar abajo, coronaria arriba. Si es un superior, coronaria va a estar abajo y apical arriba, eso se entiende, listo. Vamos ahora a esto es una tomografía 3D, esta tomografía 3D lo que hace es un poco darnos imagen de esta lesión. Fíjese qué lesión grandota que tiene este chico, es un chico de 12 años, que tiene un quiste, fíjese a dónde le tiró el tercer molar, y esto nos sirve a nosotros para ubicarnos. Realmente esta radiografía no sirve en diagnóstico, son radiografías medias mentirosas, porque es bueno didácticamente, pero no es real, no es tan real. Es decir, sirve como para que uno vea la trascendencia o la gravedad que tiene este caso, pero nada más que para eso. Pero esto es una 3D, es una tomografía 3D
que queda muy linda los lugares de rayo, la envían porque completa un poco el estudio, no sirve para mucho, sirve para esto, para mostrarla y decir, uy, mire cómo en 3D cómo se ve el cráneo, nada más. Esto sería un corte axial. Esto es lo que yo le decía. El plano horizontal, que es este que está acá, este plano horizontal, sería lo mismo que esto, pero a nivel de cabeza. Ven que está dividiendo el individuo, esto de adelante es la nariz. Esto de acá atrás estaría ya en la parte de los efenoides, iríamos a la parte posterior, la parte cerebelosa. Entonces, esto es un plano horizontal. Pero en este caso, el plano horizontal, nosotros, en la parte de cabeza, como pasa por el axis es la segunda vértebra de la columna cervical, es decir, serían dos vértebras muy diferenciadas, en la parte superior, el axis pasa por el axis, entonces decimos corte axial, porque pasa por el axis. Pero el axis, el corte axial, es el corte horizontal. Adelante está la nariz, atrás está la nuca. ¿Estamos de acuerdo? Corte axial se llama, que es lo mismo que corte horizontal. Divide en superior e inferior. Después decíamos, como lo dijo Milagros, que la anatomía descriptiva era esta, la que organizaba el cuerpo en órganos. Y nosotros cuando estudiamos anatomía descriptiva vamos a leer y vamos a estudiar los distintos órganos, relaciones con otros, posición y demás. Es la anatomía descriptiva, porque ustedes saben que la anatomía se dividía en varios capítulos, ¿sí? Un capítulo, los capítulos se dividían, perdón, los capítulos se dividían en varios, la anatomía se dividía en varios capítulos, y una de la anatomía era la anatomía descriptiva, ¿sí? Perdón, Laura, Laura, una de la anatomía descriptiva, que es esta que estamos estudiando nosotros, ¿sí? Capítulo de anatomía, osteología, miología, angiología, neurología, eso lo saben ustedes, porque así se debe estudiar. La osteología, que era lo que había presentado el trabajo Milagro, que era una rama de la anatomía que trata el estudio, por supuesto, de los huesos. Y los huesos tienen varias funciones. La cantidad de huesos son, en general, 206 huesos. Perdóneme un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Perdón. Bueno, que la osteología, el total de huesos, ustedes saben que depende del autor, está 206, 208, 210, 215. ¿Por qué? Porque hay huesos que son supernumerarios, por eso que depende del autor, va a encontrar cierta cantidad de huesos. Lo normal, diríamos, lo habitual son 206 huesos, ¿sí? Divididos en varias partes del organismo, ¿verdad? Entonces, esto es osteología, el estudio de los huesos. Tiene varias funciones, entonces, tal como lo decía Milagro, hay huesos de sostén, de protección y de movilidad. Sí, es decir, los huesos largos generalmente participan en los miembros superiores e inferiores y dan movilidad, protección, son los huesos planos, todos los huesos planos son de protección, y los de sostén generalmente, los huesos de fuerza, que las características son que los diámetros son iguales, es decir, el ancho, el largo y el espesor, son de sostén, son huesos que mantienen o que sostienen fuerza. Entonces, esto se pregunta, ¿qué función tienen los huesos? ¿Qué es un hueso de sostén? ¿Qué es un hueso de protección? ¿Qué es un hueso de movilidad? Por ahí las preguntas son al revés de lo que estamos diciendo acá, pero es para que ustedes simplemente sepan, sepan un poquito de que las preguntas no son tal como figuran en los cuadros, ¿sí? Que ustedes tienen que razonar un poquito y pensar al revés, ¿sí? Clasificación según su forma, largo, y siempre se les pide un ejemplo. No siempre tiene que ser el fémur, pueden ser otros, radio, cúbito, tibia, peroné, son huesos largos, fíjense que huesos de extremidades. Planos, por ejemplo, acá del omóplato, pero todos los huesos de la cabeza, el parietal, el occipital, el mismo efenoide, además de tener el sentido del oído, son huesos de protección, protegen al cerebro. Y cortos son las vértebras, un ejemplo típico, pueden poner el calcáneo, cualquiera de esos huesos del pie, pero el ejemplo más básico y que es el más, y quizás el más razonable, es los huesos de las vértebras, son huesos de soporte, huesos cortos y de soporte. Y después tiene el esqueleto, que había un problemita con la clasificación que hizo Milagro, luego la corrigió y está en su trabajo en la corrección, que ustedes para su estudio lo dividen en huesos de la cabeza, huesos del tronco tiene que ver con la columna vertebral y el tórax,
y después miembro superior e inferior, el miembro superior que es la cintura escapular, porque tiene la escápula como referente, y la extremidad inferior o cintura del hueso coxal, coxo-femoral. ¿Sí? Esos son los dos ejemplos básicos de las extremidades. Después habíamos visto ahí terminó creo que la parte de osteología, con eso yo me quedo tranquilo, pero acuérdense que en la parte de osteología, cuando después hablemos de cabeza, tienen que saber los huesos de la cabeza, porque ustedes imagínense que los huesos de la cabeza que están tan cerquitas nuestros, y dos en especial, que es el maxilar y la mandíbula, son específicos nuestros. ¿Por qué? Porque va a soportar el sistema dentario y todo lo que vamos a estudiar nosotros en nuestro laboratorio. Así que este es el repaso de osteología. Con esto está bien, si ustedes quieren agregar cosas, la pueden agregar. No agreguen cosas que se pueden confundir, porque, por ejemplo, yo puedo preguntar, sabiendo lo que saben ustedes, lo que explicamos hasta recién, a alguien que esté con el micrófono abierto, que me diga qué tipo de hueso es la costilla, por favor. ¿Un hueso largo? ¿Un hueso corto? ¿Un hueso plano? ¿Qué tipo de hueso es la costilla? ¿Quién me contesta? Vos sos Yo creo que es Andrés, un hueso ¿verdad? de protección, plano. Exacto, es un hueso plano, Andrés, es un hueso plano, ¿sí? Se ve como largo, pero es plano, ¿sabés, Andrés? Porque cubre todo lo que está en el tórax, corazón, pulmones y demás, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso les digo, posiblemente el final va a ser con un tema a desarrollar, pero cuando hagan ustedes un tema a desarrollar, pongan lo mínimo y después dejen lo específico por si nosotros hacemos una pregunta. Es decir, un tema a desarrollar y las preguntas nuestras, por supuesto, pero no se metan en cosas que por ahí los puede confundir. Porque ustedes, por ejemplo, dan un trabajo bueno y hablan de costilla, dicen hueso largo y ahí la están pifiando. Entonces, ojo con esas cosas, asesórense bien de lo que van a hablar. Hablen siempre de lo básico. Esto que yo digo es básico, totalmente básico, ¿sí? Pero si quieren agregar algo, asegúrense en lo que van a decir, porque muchas veces, está bien, si ustedes dicen lo básico, el aprobado lo van a tener, pero si ustedes dicen algo que no corresponde, la nota no la van a tener, porque bueno, ya si empezaron a errarle así, van a tener problemas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto es osteología. Vamos ahora a la parte de artrología, ¿sí? Este tema de sindesmología confundió mucho al trabajo que realizó Ballestero, porque si bien ella hizo un buen trabajo, estuvo bien el trabajo, estuvo desarrollado, por supuesto que está bien, yo lo que quiero es que trabajen, que junten cosas y que pregunten, que tengan muchas dudas, porque las dudas es un poquito lo básico de esto, las dudas siempre nos dan a que nosotros podemos investigar y hablar, pero se confundió mucho y quizás usted seguía mucho por Google, y el Google generalmente el 70, 80, yo me diría que el 90% son trabajos que no sirven para nada, son trabajos que no tienen autor, que dicen cualquiera se prende, dice cualquier cosa, y entonces no digo que esté mal, pero son algunas cosas muy específicas y que hay que entenderla bien. Entonces, artrología es el estudio de la articulación. Es un conjunto de formaciones porque en la articulación no entra nada más que el hueso, entran un montón de cosas que unen los huesos, que adaptan los huesos uno con otro, y de acuerdo, como dice acá, la articulación se clasifican de acuerdo a su estructura y su función. Su estructura es qué elementos tienen, que eso generalmente toda articulación, salvo las que no tienen movimiento, son muy parecidas. Y la función es de acuerdo a los movimientos que tienen. En esto nos vamos a basar nosotros en artrología. Primero, en qué es una articulación. ¿Qué es lo que ven ustedes acá? La articulación es esto que ven, un conjunto de formaciones blandas y duras. Eso es específico en cuanto a la definición. No hay otra definición, son conjuntos de partes duras y blandas para unir dos o más huesos y que se clasifican según su estructura y según su función. Según su estructura son todas parecidas, según su función sí hay diferencia. Entonces, tienen que ver que esta es una articulación. Fíjense, porque hubo algunas confusiones también en articulación, un poquito. Lo básico es esto: dos huesos que se ponen, acá está, un hueso superior, un hueso inferior. Si estos dos huesos son convexos tiene que tener algo que los adapte. Y este es el cartílago articular, mal llamado menisco. Es decir, este es el cartílago articular. Bórrense de sus cabezas eso que se llaman, que en algunas articulaciones, tanto como en la ATM en algún momento lo estudiamos como menisco, es cartílago articular. Eso lo tienen que saber. Entonces, perdón, cuando uno pide
Los componentes de una articulación son dos superficies óseas, dos superficies o más, un cartílago articular que las adapta cuando son convexas, generalmente siempre tiene un cartílago articular, ¿por qué? Porque si estarían friccionándose superficie hueso con hueso se desgastaría. Entonces tienen un cartílago articular y un cartílago que está acá de recubrimiento, una membrana de recubrimiento. Es esa que está acá. ¿Ven esta membrana? Esta membrana es de recubrimiento. ¿Para qué? Para que no friccionen los huesos y no se desgasten. Y no tienen vasos, tienen dolor, tienen un montón de cosas. Y después tienen elementos, estos son los elementos que se interponen en la articulación, ¿sí? Articulación, estos son los elementos que se interponen. Pero tienen otro elemento que los une, y ese elemento que los une se llama cápsula. De acá hasta acá es una cápsula, y ahí se diferencian, esto es un poco para cuando lleguemos a TEME, los ligamentos largos, ligamentos cortos, los ligamentos principales y los ligamentos accesorios. Estos son ligamentos principales. Cuando ustedes hablen entonces de articulación, van a hablar de superficies óseas, van a hablar de una membrana de recubrimiento que le da de comer a los huesos también, porque estarían, acuérdense, porque yo les puedo preguntar a ustedes y se les va a preguntar, ¿y qué pasa si no tiene esta membrana que los recubre? El hueso se desgasta. Esta membrana, esperen que encuentro la fecha acá, esta membrana que los recubre, si no lo tiene el hueso se desgasta. Entonces, por eso tienen que tenerlo. Y un cartílago que los adapta, que es el cartílago articular, que ya borramos de nuestro cerebro el menisco, esto es el cartílago articular. Y luego lo que tienen elementos de unión, y los elementos de unión son la cápsula con ligamentos largos que van de superficie articular a superficie articular y ligamentos cortos que van de este huesito que está acá a sería el menisco articular, y del menisco articular nuevamente al hueso. Son ligamentos cortos. Y dentro de estos ligamentos cortos está el aceite que tenemos nosotros para mover la articulación, que se llama sinovial. Por eso cuando ustedes se hizo la clasificación, podía ligamentos sinoviales, la articulación tiene siempre sinovial, tiene un líquido que les permite moverse. Si no tiene ese líquido, se hace un pagnum sinovial y se transforma en cartílago, se transforma en inmóvil. Entonces, estos son los elementos básicos que ustedes tienen que saber. Acuérdense, básicos, siempre básicos, superficies articulares, cartílago de revestimiento, membrana, para que encuentro la fecha, membrana de revestimiento, cartílago interarticular, que está acá, cartílago articular, que dice, ligamento que los unen, que se llama cápsula, y la cápsula tiene ligamentos largos que van de acá hasta acá, y ligamentos cortos que van de superficie articular al cartílago y del cartílago a la superficie articular. Quedan entonces dos superficies o dos compartimientos, el supra arriba meniscal e inframeniscal, con ese líquido que los recubre y los moviliza, que se llama sinovial. ¿Quedó en claro? Si no quedó en claro, yo les vuelvo a repetir, yo les ofrecí que hagan las preguntas al grupo y se las contestamos. No lleguen con esta duda al final, porque entonces vamos a tener problemas, ¿sí? Así que sáquense todas las dudas, aprovechen este tiempo, estamos con un tiempo corto, parece mucho el 22 de noviembre, pero llegamos rápido el 22 de noviembre, con cosas muy básicas que quiero que entiendan ustedes. Y esta es la clasificación, no hay otra clasificación que esta. Con mucha voluntad, Ballestero hizo articulación, pero el Internet, Google, confundió muchas cosas. Entonces, hay tres clasificaciones y no más vamos a pedir nosotros. La sinartrosis, que son las articulaciones que no tienen movimientos, Y esas articulaciones generalmente están en la cabeza. Toda la cabeza, fíjense, a ver si tenemos la imagen, no tenemos acá por ahora, va a venir después, pero la imagen de la sinartrosis son las articulaciones sin movimientos. Y esto es lo que nosotros llamamos en el cráneo la sutura. No quiero que se metan ustedes, esas son las suturas, no quiero que se metan ustedes en la clasificación de la sutura. Hay dentadas, hay armónicas, hay un montón de clasificaciones. Pero ustedes con esto es suficiente. Sinartrosis no tiene movimiento. Y dentro de esta sinartrosis, que también en algún momento nombró Ballesteros, perdón, Ballestero, ¿cuál es tu nombre? ¿Está Ballestero presente allí? Sí, Santander está presente. ¿Cuál es tu nombre, Ballestero? Fátima, ¿verdad? Si no me equivoco, es Fátima. No sé si está o no está, pero Fátima. Si no es Fátima, me corrigen. Entonces, las sinartrosis son sin movimiento y la mayoría están en el cráneo. No se metan en la clasificación de armónicas, dentadas, etcétera, etcétera, porque dentro de esa sinartrosis
están parte de lo que dijo ella, que es la sincondrosis y la sinfibrosis. No se metan en eso porque a mí en este caso no me interesa. Las anfiartrosis son las que tienen poco movimiento. Anfiartrosis, poco movimiento. ¿Y cuáles son las anfiartrosis? La de la columna vertebral. Esas son anfiartrosis típicas. No se pueden equivocar nunca. Anfiartrosis, columna vertebral. ¿Estamos de acuerdo? Todos los movimientos, pero limitados. Y acá hay una en especial que las pueden agregar, que eso sí la vamos a preguntar, que es una clasificación muy especial que se da en la mujer y en el momento principalmente del parto, cuando tiene que dilatarse el pubis para poder dar paso al bebé. Entonces, esa es la diartro, se llama diartro, agréguenlo esto, diartroanfiartrosis. Es una diartroanfiartrosis, quiere decir que es una clasificación que se da en el movimiento de la mujer. Eso lo tienen que saber, en el movimiento del parto o en el momento del parto, ¿sí? Diartroanfiartrosis. Es una clasificación que se pone un poquito en costado. Y la diartrosis sería de mucha movilidad. Y tenemos muchos ejemplos de diartrosis. Ustedes vayan con lo básico. Lo básico es la diartrosis, la que tiene todos los movimientos, que son la coxofemoral o la húmero, coxo-humeral. ¿Sí? Y acá lo tienen. ¿Sí? ¿Y cuáles son los movimientos? Básicamente, extensión, flexión, aducción y rotación. ¿Qué significa? Cada uno de ellos, extensión y flexión, es esto que está acá, extensión y flexión. ¿Cuál es la aducción? Y aducción es esta. AB es la que va arriba. ADU, la que viene a la parte media sagital. ¿Estamos de acuerdo? De la parte media sagital que está acá, abdu se va para afuera. ADU se viene hacia la parte media sagital. Y después, la rotación son todos los movimientos combinados. Entonces, acuérdense, extensión y flexión, aducción y aducción. Acá nos falta flexión, no, acá está, flexión y extensión, esta que está acá. Y esta que sería la rotación, serían todos los movimientos combinados. Esta es una diartrosis. La diartrosis tiene todos esos movimientos que terminamos de decir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Espero que estén escuchando, porque contestan muy poco, pero me gustaría que contestasen más, que hagan preguntas, pero bueno, si están escuchando y lo entienden, es suficiente. Y acuérdense que esto se pregunta, esto es lo básico que se pregunta en el final. Generalmente en el final hay 2 o 3 docentes presentes, entonces, bueno, uno le da el programa, lo que dijo y lo que no dijo, y ellos se van a ajustar a estas preguntas, no van a hacer otras preguntas. Igualmente, si hacen otras preguntas, que estaría también, sería algo que se puede, no es ilegal hacerlo, es un poquito para que ustedes puedan leer un poco más, a lo mejor informarse, y bueno, con eso se busca la nota. Igualmente, con lo básico sabemos que tenemos el 4 asegurado, la articulación coxofemoral, acá la estamos viendo, la coxofemoral, que es esta, del hueso coxal, la cavidad glenoidea del coxal con el húmero, y esto que sería con el fémur, y la escápula humeral, que sería la escápula, la cavidad glenoidea de la escápula con la cabeza del húmero, ¿sí? Acá nuevamente, acá le mostramos otra vez el hueso, el cartílago articular, la cavidad, la cápsula, que significa la sinovial, membrana sinovial y demás, que la membrana sinovial no es más que la cápsula que contiene a ese sinovial que hace que se mueva la articulación. Esto es la anfiartrosis, los huesos vertebrales entre sí, que si ustedes se ponen a pensar, nosotros podemos llevar la columna cuando nos agachamos, lo hacemos hacia adelante, cuando lo hacemos hacia atrás la extendemos, la flexionamos, la extendemos, y cuando giramos el torso, hacemos la rotación, limitada, absolutamente todo limitado, pero existe en la anfiartrosis. Y los huesos de la cabeza, lo que yo les decía, fíjense cuántas suturas, se llaman suturas, ahí está, sin artrosis, sin movimiento. Imagínense que los huesos se osifican y ya después no tienen movimiento. Una vez que creció el cerebro, ya se osificaron, y ahí viene la clasificación que a mí en este caso no me interesa, que es la sin fibrosis y sin condrosis, porque serían con un movimiento, con un tejido membranoso en el medio o con un tejido cartilaginoso en el medio. Eso no interesa en este momento. ATM. ATM, hubo, el trabajo está bien hecho también, me interesan, como le vuelvo a repetir, que ustedes trabajen, que estudien, que lean, que tengan muchas dudas, porque eso se basa en el estudio, pero la ATM, quizás Andrés se detuvo mucho en el cartílago articular, dio mucha definición, no está mal, pero eso es muy específico. Si el espesor estaba más, menos, no está mal, pero voy a que en este caso a nosotros no nos va a interesar el ligamento. Entonces, ustedes van a tener cosas básicas en ATM, que es lo que vamos a tomar nosotros, que es lo siguiente: las superficies articulares. ¿Qué hueso forman la articulación témporo? Y ya empiecen a ponérselo en la cabeza, como yo les había dicho la otra vez,
que la articulación es temporo-mandíbulo-dentaria. Ya dejó de ser ATM, porque ustedes fíjense que todos los problemas de ATM tienen que ver con las piezas dentarias. Una mala ubicación de una pieza dentaria, un contacto prematuro de las piezas dentarias, hacen que esa articulación no pueda funcionar bien. Y aunque uno no lo crea, gran porcentaje de patología del ATM se sufre, hay a mucha cantidad. Lo que pasa es que uno, cuando ya se dio cuenta, es tarde, porque los dolores ATM, los movimientos, los dolores neurálgicos del ATM son terribles. Llegan muchas veces, estamos hablando de casos extremos, llega al suicidio, porque hay muchísimos nervios, muchísimas cosas que se comprimen en el ATM que van a dar unos dolores terribles que el paciente a veces ya es tarde para poder solucionar. Así que tengan ojo con eso. Es decir, nosotros hablamos siempre, yo del primer año que estoy en la facultad tratando de que ustedes el montaje no lo hagan más en oclusores, lo hagan en articuladores, porque el oclusor, lamentablemente, cuando nosotros hacemos una prótesis, las prótesis estaban ideadas para señores muy grandes, en esta época la edad avanzó en lo que sería la longevidad que hay, es decir, en todo lo que hay ahora, que el individuo vive mucho más tiempo. Antes hacía la prótesis para un viejito que pobrecito le iba a tener medio año y se iba a morir. Entonces, con que abra y cierre la boca ya era suficiente, con que sonría para la foto era suficiente. Ahora, lamentable, por suerte no. Entonces, lo ideal sería hacerlo en articulador, montarlos en articulador. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dijo Andrés de los movimientos, es decir, por supuesto que nosotros estamos para aclararlo y para darle importancia a eso, pero la articulación tiene 11 movimientos. Uno cree que la articulación va para abajo o para arriba y con eso es suficiente. ¿Qué es lo que hace el oclusor? Para abajo y para arriba. No hay otro movimiento. Eso lamentablemente con el tiempo ustedes, no importa lo que tengan que cobrar, sería lo ideal que monten en articulador para que sea una prótesis totalmente funcional. Y eso después, el pago ya viene solo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan una prótesis bien, que nunca le hicieron una prótesis bien, pasó por 10 odontólogos que hicieron la prótesis mal y pasó por uno que lo hizo bien, va a traer al tío, al abuelo, a la abuela, a todo, van a traer para que ustedes le hagan una prótesis como corresponde. Es muy importante. Primero van a perder, después van a ganar. Háganme caso de lo que les digo yo. Traten de trabajar con articulador que representa y que hace los 11 movimientos que tiene la mandíbula. Entonces, cuando hablamos de superficie articular, hablamos de una superficie superior, que es esta, que corresponde a un hueso. Este hueso que está acá es este que está acá, es el temporal, que tiene forma de abanico el temporal. Este que está acá, el temporal, ¿sí? Es este que está acá. Todo esto que está acá abajo, este es el temporal, esta es la escama del temporal. ¿Y dónde se articula? Exactamente en la cavidad glenoidea del temporal. Cavidad glenoidea del temporal. Ese sería el lugar exacto. No toda la cavidad glenoidea, pero gran parte de la cavidad glenoidea. Con que digan cavidad glenoidea está perfecto. ¿Y cuál es la parte ósea inferior? La cabeza del cóndilo, de la mandíbula, por supuesto. Cabeza de cóndilo de la mandíbula. Sería la parte inferior de la articulación. Esta es la articulación articulación temporo-mandíbulo dentaria. Entonces, superficies articulares, ya lo habíamos visto con el gráfico anterior. Temporal, por arriba, mandíbula. Específica, cavidad glenoide del temporal, cabeza de la mandíbula. Bien, entonces acá no tengo otra imagen, no importa, ya después la vamos a colocar para la próxima y ya termino con eso. Entonces, ¿qué tenemos? Las superficies articulares acá están, dijimos dos. Hueso que lo constituye, temporal y mandíbula. Ahora, en el medio, como toda articulación, hay un cartílago que adapta. Pero ustedes dicen acá, pero acá las vemos que está perfectamente adaptada, fíjense, convexa, cóncava. ¿Se acuerdan cuando vimos la articulación, por ejemplo, de la tibia con el, con el, perdón, con el fémur? Eran dos convexas. Acá hay una cavidad cóncava, acá arriba, cóncava y convexa acá abajo. Entonces, ¿para qué la vamos a adaptar? Pero ustedes no tienen la articulación cerrada todos los días. Con la boca cerrada no están todos los días. Ustedes tienen que hablar, tienen que comer. Cuando esa cavidad se mueve, esa articulación se mueve, entonces tiene que haber algo que los adapte. Y si nosotros hablamos de disco interarticular o cartílago interarticular, que era un poco lo que hablaba Andrés cuando dio espesor, sí, es real, tiene forma de S itálica.
el cartílago articular, porque es más ancha atrás y más fina adelante, porque ustedes imagínense que el movimiento, que no es de este año, el movimiento, cómo se va modificando esto, esta mandíbula cuando se abre tiene varios movimientos. Un primer movimiento, que es cuando esta mandíbula se va hacia abajo, quiere decir que acá esto rota, y luego cuando se abre, esto que está acá pasa abajo del otro cóndilo. Quiere decir que acá sí se enfrentan dos cavidades convexas, con cóndilo del temporal y cóndilo o cabeza de la mandíbula. Entonces ahí tiene que estar el disco articulándolo para que pueda moverse y que no pueda desencajarse y terminar con la boca abierta porque se fue la cabeza del cóndilo a otro lado. Entonces, superficie articular, hueso temporal, superficie articular, hueso de la mandíbula. Cartílago interarticular que está acá, y luego vienen los ligamentos. Con esto que yo les digo es suficiente para que hablemos de ATM. Después vamos a seguir profundizando en algunas cositas, ¿sí? Pero ustedes tienen que ver que superficies articulares, acá están, una y otra. Cartílago interarticular, si quieren decirlo y quieren saber lo que tiene forma descitálica, me parece perfecto. Que es más ancho de atrás que de adelante, me parece perfecto. Y luego los sistemas o los ligamentos de unión. Y el principal ligamento de unión, ¿cuál es? La cápsula. Es muy simple. Yo después en la próxima les voy a grabar para que vean como comienzo de los próximos temas, les voy a grabar y van a ver cómo eso que yo estoy hablando es real, en una articulación real, ¿sí? Entonces, la cápsula sería lo que se llama, cuando uno hace un resumen, ligamentos principales. Y los ligamentos principales hacen otra llavecita que digan cortos y largos. Entonces, ligamento principal, cápsula, ligamento principal, va de superficie articular a superficie articular. Estos son los ligamentos largos. Principales largos. Van de superficie articular a superficie articular. De superficie articular a superficie articular. Pero hay otros ligamentos que son también principales, pero cortos, que van de la superficie articular superior, o sea, del temporal al cartílago interarticular. Superficie articular superior al cartílago interarticular. Quiere decir que acá arriba queda una división ya, que es el compartimento supracapsular, es decir, perdón, es decir, acá puede haber una confusión en la literatura, porque es suprameniscal, se le decía, vamos a decir nosotros supracapsular, porque acá va un cartílago interarticular, vamos a decirle espacio supraarticular, vamos a dejarlo como espacio supraarticular. Y otros que vienen del cartílago a la superficie articular, que se llama infraarticular. Quiere decir que quedan dos compartimentos. Entonces yo, cuando comencemos la próxima clase, que va a ir después de los tres trabajos que voy a designar ahora, entonces yo le voy a terminar con esto para que entiendan bien y lo vean bien y no le quede duda. Entonces, el supraarticular, que está acá arriba, que quedaría entre el cartílago y la superficie articular superior, y el inferior, que va entre el cartílago y la cabeza del cóndilo. Ese es el infraarticular, son dos compartimentos. Quiere decir que entonces, elementos de unión principales, cápsula, largos y cortitos que van hasta el cartílago y del cartílago viene a la superficie articular. Por supuesto que eso está lleno de sinovial, lleno de líquido viscoso para que esa articulación se pueda mover bien sin ningún tipo de problema. ¿Estamos de acuerdo? Y los tres ligamentos accesorios, que eso lo deben saber, y yo se los voy a mostrar en la próxima, porque pensaba que podía poner yo, pero tuve unos problemas y no me quise meter en eso, en presentar el trabajo de Andrés. Los ligamentos accesorios son el pterigomandibular viene de la pterigoide de la mandíbula, el efenomandibular, que viene de la espina del efenoides a la mandíbula, y el estilomandibular, que va de la hipófisis estiloide, que es esta que está acá, grandota, que parece un diente esto, a la mandíbula. Son tres ligamentos que ayudan a la articulación a tener su función. Y después luego van los músculos del ATM, que cuando nosotros en segundo año vamos a ver los movimientos del ATM, vamos a ver que es mucho más complejo el sistema, los músculos del ATM. ¿Por qué? Porque Andrés había puesto bien los movimientos depresores, cuando uno abre la mandíbula hay
una función compleja que hace los músculos infraioideos con el ioide, pues eso no lo vamos a explicar a otra porque es demasiado por este momento, pero sí hay 4 músculos masticadores importantísimos y estabilizadores. Ustedes ténganlo como músculos masticadores y estabilizadores de la mandíbula, que por ahora vamos a nombrar a 4 nada más, porque hay un montón de músculos, pero los músculos de la nuca funcionan en la postura y en la buena función del ATM. Son 4 músculos, que acuérdense, macetero, pterigoideo externo, pterigoideo interno y temporal. 4 músculos importantes en la función básica de la ATM. Entonces, macetero, pterigoideo externo o medial lo pueden encontrar, pterigoideo interno y temporal. 4 músculos que deben saber hasta este repaso y ya de eso no hablamos más. Lo que sí, hubo algún error en Andrés cuando habló, yo no tengo el trabajo, lamentablemente lo cargué, si lo puedo buscar acá, en un movimiento de la mandíbula, a ver si está acá, espérenme un segundito, si acá está, cuando habló de elevación y depresión, en realidad es ascenso y descenso, por eso después Andrés, fíjate dónde leíste esto, supongo que será también en Google, en Internet, pero los movimientos de elevación y depresión no existen. Existen, de los que vos pusiste en tu movimiento de ATM, elevación está bien, ascenso sería, no elevación, ascenso y descenso, no elevación y depresión. Y después pusiste otro de protrusión y retracción, no existe. La retracción es cuando se dan las encías que se retrae, es protrusión y retrusión. Por eso esto me gustaría que los busquen en libro o en los que hay ahora, en los, ¿cómo se llama? Que no me sale en este momento, los PDF que tienen una autoría importante, entonces ahí pueden ver algunos resultados eh, diríamos, de palabras que tienen algún asidero científico. Entonces, en el trabajo que vos hiciste, acá estoy viendo el tuyo de ATM, permite el cierre, apertura de articulación temporomandibular, está bien, inclusive la imagen que vos pusiste, ahí yo la voy a poner en la próxima para ver la cápsula y los ligamentos, la ATM bien ubicada, pero en estos movimientos de la ATM, acuérdense que los movimientos de la ATM que no, quizás se le pregunte, yo si le pregunto se los voy a dar, son 11 movimientos. Acá pone Andrés, el protrusión y retracción no existe, existe la protrusión y la retrusión, elevación y depresión no existe, ese ascenso y descenso, y quizás acá la depresión se quiso meter con el tema de los músculos que permiten para que la mandíbula descienda como músculos depresores. Esos son músculos, por eso hay una confusión de tema acá, depresores de la mandíbula, ¿sí? Después puso los componentes óseos y demás, que está bien, la cavidad glenoidal, una buena imagen del hueso temporal y su articulación, disco o menisco, acordate que no existe el menisco, existe el disco, y después habló mucho de los espesores que en este momento sí tienen que ver para trabajos muy detallados de cuando hay patología de ATM, que ya en segundo año lo vamos a tener, pero en este momento no existe. Los ligamentos que puso él son ligamentos capsular, que son los ligamentos capsulares serían los ligamentos principales, los puso como ligamentos principales. Ligamentos colaterales serían los ligamentos de refuerzo de la cápsula, por eso puso ligamentos colaterales, ligamento temporomandíbulo discal, son ligamentos de refuerzo, y los accesorios puso bien el pterigomandibular, el esfenomaxilar y el estilomaxilar, que está bien, ¿sí? Después acá está muy bien la imagen, si yo voy a subir la misma imagen que de los ligamentos, para que se entienda un poquito más. Los elevadores acá puso como músculos el temporal y el macetero. Acuérdense que yo les agregué, aparte del temporal, como músculo que levantan o que ascienden la mandíbula, el movimiento de ascenso, puso el temporal y el macetero. Acuérdense que hay un pterigoideo interno y un pterigoideo externo que también interviene, es estabilizador más que músculo de ascenso, pero tiene que ver mucho con estabilizar la mandíbula mientras se va levantando. Y músculo elevador acá puso nuevamente, se ubica en centro tercero, función lleva la mandíbula, está bien,
el trabajo, pero con algunas cosas que hay que agregar y sacar, ¿sí? Músculos depresores de la mandíbula también los puso, que es lo que hablamos hoy, y puso una imagen que quizás no sea clara, pero son los músculos del cuello que hacen que también funcione la mandíbula porque fijan el hioides para que éste pueda actuar y entonces los músculos depresores puedan trabajar. La última imagen que puso fue el músculo milohioideo y el genioioideo, que son músculos depresores de la mandíbula, tomando como punto fijo el hioides, que con los músculos del cuello hacen que el hioides se ponga fijo. Ese fue el trabajo de Andrés con algunas modificaciones. Todos los trabajos están bien, todos los trabajos hacen que uno pueda leer, pero traten de leer de libros, porque ya les digo, el tema de Google tiene muchas cosas que son un porcentaje muy alto que no sirven para mucho, da unas informaciones que son de gente que no sabe quiénes son o que tienen trabajo que sacan de libro y lo exponen como para tener un poquito más de publicidad o vender el producto, ¿sí? De Milagro, el sistema tomatomático está perfecto, después lo modificó, la planimetría, hizo lo que corresponde, anatomía descriptiva, puso un poquito los capítulos, habló de osteología, el esqueleto lo modificó en cabeza, tronco y extremidades, que es lo que decíamos hoy, 206 huesos, y en la función de los huesos, lo que sí, faltaría acá algunos ejemplos, quizás pone, sí, huesos irregulares, ejemplos vértebras, huesos que se adaptan, esas que eran irregulares, no lo pongan, poné huesos, es milagro poner huesos largos, huesos planos y huesos cortos, que lo pusiste, pero huesos irregulares quizás entran en las características, pero lo principal es lo que dije yo, ¿sí? Eso fue lo de milagros, y después el de artrología, que lo había visto Ballesteros, si no me equivoco, no sé si está o no, pero es Fátima, si no es Fátima y me equivoco me corrigen. De artrología tiene muy buenas imágenes de Google, muy buenas imágenes, pero quizás hace la confusión un poquito de lo que son suturas, sinesmosis, gonfosis, que la gonfosis no entra en articulaciones muy específicas, que sí es la articulación del periodonto nuestro, esto va a entrar en el odontón, hace sínfisis, sincondrosis, y pone los movimientos, pone un poquito los de diartrosis, las venartrosis, trocleares, trocoides, silla de montar, artrosis y condilia, que sí, son ejemplos, pero en este caso a nosotros no nos va a interesar. Aducción y aducción está bien, flexión, extensión, circulación, rotación externa e interna, está perfecto, los movimientos que tiene la articulación, y después, sin artrosis fibrosa, confunde un poquito la cosa, es decir, pongan lo que yo les dije, clasificación estructural, pone la fibrosa, esto, muy buenas imágenes, pero confunden un poquito, Fátima, ¿sabes? Entonces, la estructura de la articulación la habíamos puesto nosotros, está bien, pero bueno, a modificar esas cosas y hacer este repaso. Yo ahora, en un rato, voy a designar las 3 personas que van a desarrollar en 15 minutos, en 15, 10, en 5, en lo que ustedes quieran ponerlo, pero que sea también, que sea claro y que sea demostrativo de lo que dicen. Si pueden tomar un libro, sea lo mejor. Me interesa más, no sé, un Dos Santos Lara, que es del secundario, que lo que dice Google. Imágenes de Google son buenas, pero información lamentablemente falta mucho, ¿sí? Así que bueno, yo voy a designar de acuerdo a la contestación de ustedes, si siguen con nosotros o no, porque hoy me contestaron 4 personas nada más, no sé qué pasa con los demás, y bueno, con eso vamos a seguir el próximo repaso de las clases que siguen, ¿sí? En la parte de dentaria, el repaso lo voy a hacer yo porque es importante, tienen que saber muchas cosas, y ya les digo, repasen todo lo que hemos pasado porque el tiempo se corta, uno parece que tenemos un montón de tiempo y las dudas avanzan y crecen, y después las dudas a fin de año ya no tienen posibilidad de poder solucionarse. ¿Alguna pregunta a todo esto? ¿Siguen conmigo Blanco, Ballestero, Trofimenco, Andrés y Dalacini o Faustina, puede ser, o Faustino? Contéstenme los que están conmigo, por favor. Vázquez. Espérate un poquito. Vázquez, ¿escuchaste del principio el repaso que dimos? Bueno, ¿alguna duda de todo esto? ¿Está claro todo esto? ¿Están las imágenes? Que yo estas imágenes se las envío a ustedes, así que con estas imágenes vamos a trabajar para el final. ¿Está claro todo, Vázquez, Gustavo, o alguna duda tenés?
Sí, sí, sí. No, no, porque en realidad lo voy a poner en la próxima cuando especifique un poquito más las cosas, porque eso estaba en la clasificación que hizo Andrés. Yo pensé que se la habían pasado entre ustedes y la tenían, pero bueno, ahora vamos a asegurar eso, pero si es una diartrosis bicondilia. Yo lo que gustaría es que se pasen ustedes los PowerPoint entre ustedes para que puedan leer las distintas cosas. Y ahí en la clasificación que hizo Andrés puso diartrosis bicondilia, ¿sí? Bicondilia porque están los dos cóndilos, porque uno le pregunta, porque yo te puedo preguntar a vos, ¿por qué bicondilia? Porque se exponen los dos cóndilos, el cóndilo del temporal y el cóndilo de la mandíbula. Estamos, Gustavo, y diartro porque tiene todos los movimientos, por eso decía que tiene 11 movimientos en la articulación temporomandibular. Es una diartrosis bicondilia y yo lo voy a aclarar en la próxima cuando terminen de exponer los tres chicos que voy a designar yo y voy a preparar lo de ATM. ¿Estamos de acuerdo, Gustavo? Bien, entonces todos entiendan que es una, ya vayan adelantando, que es una diartrosis bicondilia. ¿Por qué diartrosis? Porque tiene todos los movimientos. ¿Por qué bicondilia? Porque en el movimiento de extrusión o el movimiento de trabajo van a enfrentarse dos cóndilos, cóndilo del temporal, cóndilo de la mandíbula. ¿Alguna pregunta, Gastón? ¿Alguna pregunta? Gastón, ¿estás ahí? Gastón, ¿está Gastón? ¿No está Gastón? ¿Quién está, por favor? ¿Está Gastón? Sí, perfecto, bueno, listo, perfecto. Yo lamentablemente soy demasiado burro para esto, lo voy a leer dentro de un rato, porque cuando baje esto, por miedo a que se me vayan las imágenes, voy a leer eso. Entonces, bueno, listo, Gastón, acordate que en la próxima vamos a especificar un poquito más de ATM. Cualquier duda, por favor, háganla ahora, porque parece que el tiempo, tenemos mucho tiempo y en realidad tenemos poco tiempo, porque dentaria nos va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Listo, Gastón. A ver, Ballestero, el nombre era Fátima, ¿verdad? ¿Está ahí, Ballestero? Sí, profe, sí. Es Fátima, ¿verdad? Sí, sí. Listo. ¿Alguna duda de esto, Fátima, o fue claro, o falta algo? ¿Qué te parece a vos? Todo claro. ¿Cómo? Todo claro. Bárbaro, bárbaro. Acuérdense de pasarse los tres chicos, es decir, Milagros, Fátima y Andrés, pásense al grupo los PowerPoint para que puedan ver algunas cosas que sirvieron y otra cosa que no es que no sirven, pero que en este momento no le damos tanta importancia para que no sea tan larga la cosa, ¿sí? Así que Andrés, ¿todo bien, Andrés? ¿Alguna duda de esto, de lo que dimos hasta ahora? No, profe, ninguna duda. Perfecto. Perfecto. ¿Y Dolorino? Faustino, perdón, disculpen la pregunta, ¿Faustino o Faustina es Dolorini? Faustino, profe. Dolorini. Faustino, listo. Faustino, ¿alguna duda o algo por el estilo o no? No, todo bien. Bien, entonces, dentro de ahora, de esta gente, ¿hay alguien más con nosotros? Olivero está presente, Espósito está presente, Expósito, ¿sí? Acá estoy. Expósito está presente. Perfecto. ¿Alguna Todo duda, Expósito, claro, Mariela? profe. No, Perfecto. todo claro, profe. Bárbaro. Rajoy, Milagros creo que estaba con un problema de audio, pero creo que está presente. Y después Cristian, Cristian está presente, Zárate, Cristian está presente. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chicos tengo yo. ¿Alguien más que esté presente y no contestó? Rajoy, ¿alguien más está con nosotros? Somos todos los que estamos acá entonces, no hay nadie más. Bueno, yo en un ratito, ahora a la noche cuando llego, le voy a designar 3 chicos más para los capítulos que siguen. Y acuérdense, tienen que ser, en lo posible, leerlo de algún libro. Me interesa que sea, si tienen la forma de hacerlo del Aprile Figuni Garino, que es anatomía dentaria, me parece bárbaro, sino hasta de un Dos Santos Lara, creo que son más claras algunas cosas que dicen. Igualmente háganlo de donde puedan ustedes. Yo voy a designar 3 chicos, entonces vamos a quedar con un tema más que después ya en adelante voy a desarrollarlo yo. Vamos a hacer el repaso preparándolo para el final. Listo. Chicos, buenas noches, que tengan un buen fin de semana y yo
Más tarde voy a asignar a los 3 próximos temas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, profe. Muy bien. Que tengas un lindo fin de semana y unas buenas noches, ¿sí? Hasta luego.